Imagina nacer como un libro en blanco en un mundo que ya decidió que eres un error. La criatura de Frankenstein no pidió sus cicatrices, pero Víctor se las dio todas. ¿Quién es el verdadero monstruo aquí? ¿El que nace sin alma o el que tiene una y decide congelarla por puro orgullo? En este laboratorio de ambición ciega, donde se busca la vida eterna, no existe la ética ni la piedad. Solo hay un ser que respira y el rechazo violento de quien le dio el aliento. Hoy en Cinepíldora vamos a diseccionar Frankenstein, un experimento donde el creador termina siendo el verdadero engendro y donde dar vida significa aceptar que, sin amor, existir es solo un castigo eterno. Empecemos. El pecado del creador. Nuestra historia no empieza entre tubos de ensayo, sino en el rincón más frío y desolado del planeta. En medio de un Ártico implacable, donde el frío te quema la piel, un barco de exploración rescata a un hombre que está a punto de morir. Víctor Frankenstein no llega como un héroe de los que estamos acostumbrados a ver, sino como un fantasma hundido por sus propios fracasos. Es ahí, sobre el hielo, donde empieza un relato que no es una confesión para pedir perdón, sino una advertencia desesperada. Mientras la niebla se despeja sobre el barco varado, retrocedemos al origen de una ambición que nació del dolor y del trauma de una familia rota. Para entender al monstruo, hay que mirar de cerca al hombre, y para entender al hombre, hay que conocer a su creador. El barón Leopold Frankenstein. Leopold no es solo un padre, es un cirujano obsesivo y abusivo que ve en su hijo una herramienta para que el apellido Frankenstein nunca muera. Desde que era un niño, Víctor fue sometido a una instrucción médica brutal. Ahora, por favor, describe la función principal de la válvula. Cada error con el escalpelo, cada duda al abrir un cuerpo, era castigado por su padre con golpes y humillación. Tu cara, por otro lado, es vanidad. Víctor aprendió a la fuerza que el cuerpo humano era solo materia prima que debía ser dominada por el poder. Y con él va mi reputación. Esa lección traumática le arrancó la empatía y lo obsesionó con la perfección, solo para evitar que su padre volviera a lastimarlo. La muerte de su madre en un parto traumático, dando a luz a su hermano menor. ¿Tú la dejaste morir? Ese día hice lo posible por salvar. Este evento quiebra la estructura de la casa para siempre. Entonces fallaste. Nadie puede conquistar a la muerte. William llega al mundo para convertirse, irónicamente, en el favorito de su padre, el barón Leopold. El pequeño recibe todo el afecto, la suavidad y el trato que Víctor, por ser el mayor y al que más su padre le exigía, nunca conoció. Mientras que a Víctor se le criaba con látigo y disciplina para ser extraordinario en la profesión de su padre, William crecía bajo el sol del favoritismo. Víctor, relegado y endurecido, terminó convirtiéndose en la sombra de su propio hermano. Víctor crece con una sola convicción grabada a fuego: superar la profesión de su progenitor y dominar la vida misma para llenar el vacío que dejó su madre. Mi padre como sano lo superaría en ambición y en alcance. Tras la muerte de su padre, esa presión no desapareció. Se transformó en una obsesión por superar la profesión de su progenitor. Víctor no quería ser solo un cirujano, quería ser el arquitecto de una nueva era. Basándose en estudios antiguos y experimentos prohibidos, se presenta ante el Consulado de Ciencias con una propuesta que hiela la sangre de los académicos. ¿Qué sería lo que propone? La reanimación de la materia muerta. En su demostración, Víctor afirma que la muerte es solo un fallo técnico y que él puede otorgar la vida eterna. Todo está conectado. Pero el consejo, aterrado ante lo que consideran una blasfemia, lo tacha de hereje y le prohíbe continuar. ¡Una abominación! ¡Una obscenidad! ¡Dios nos da la vida! En su soberbia, Víctor les grita que Dios no existe ¡Dios es un inapto! y que él mismo tiene la capacidad de crear vida con sus manos. Expulsado y sin recursos, Víctor sale del consulado con la rabia quemándole el pecho. Pero entre la multitud, un hombre no vio a un loco, sino un visionario capaz de cumplir un propósito oscuro. Víctor llega a su laboratorio clandestino, frustrado porque la academia no entendió que su ¡Es un sacrilegio! ¡Una abominación! es en realidad el futuro. Sin embargo, afuera lo espera aquel hombre, Heinrich Harlander. Sorprendentemente, el vínculo no es nuevo.
Harlander le entrega una carta de presentación de su hermano. Digo, una carta de presentación de su hermano William. Aprovechando la conexión del apellido, el magnate revela que es el tío de la joven prometida con la que William se casará. Victor queda extrañado. Su hermano ha vuelto, pero no por él, sino para presentarle a su futura esposa. Harlander, un hombre que amasó su fortuna como dueño de fábricas de armamento, ve en el proyecto de Victor la fuerza que a él le falta. Lo invita a su residencia en Edimburgo, prometiéndole algo extraordinario a cambio de su genio. Al llegar, Victor descubre que su mecenas es un amante del arte profundo y la fotografía. Un arte joven, la fotografía. Nos vemos. Un hombre que entiende de biología, pero prefiere financiarla. Soy dueño de las fábricas de municiones. Un comerciante de armas. O un hombre realista. Allí se reencuentra con William y conoce a Elizabeth. Al principio, el choque es inevitable. Ella lo ve arrogante. Muy bien, le escucho. Ideas. Honor, nación, valor. Víctor queda atónito ante el pensamiento profundo de esa mujer que parece leer a través de las personas. Eso es lo que pasa cuando los arrogantes fomentan ideas. Y así es como me ve. Días después, el pacto se sella. Viajan a una torre abandonada, una mansión que parece sacada de una pesadilla gótica. Sentí cómo me llamaba el destino. Víctor conecta con el lugar de inmediato. Es el laboratorio perfecto para expandir su creación. Entran y, tras una breve conversación, Víctor acepta la ambición de Harlander. El experimento ha comenzado oficialmente. Doy por hecho que tenemos un acuerdo. Cambiamos de escena a la parte más cruda de la investigación. Víctor necesita materia prima y llega a las ejecuciones públicas. No está allí por sadismo, sino por una necesidad científica desesperada. Mientras los criminales hacen fila con la soga al cuello, Víctor espera a que mueran para reclamar los cuerpos frescos, la única fuente legal en una época que castiga la anatomía. A lo lejos ve a Elizabeth y la sigue hasta una capilla de confesiones. Víctor se hace pasar por un cura oculto tras la rejilla, intentando sacarle información. Pero ella es astuta, se da cuenta de que es él porque lo vio antes de entrar. Lo reconocería en una calle concurrida en día de mercado. Este juego de sombras termina en una invitación. Salen a conocerse y Víctor siente, por primera vez, una conexión visceral que nunca había experimentado por nadie. Muy hermosa. Más tarde, en una recepción aristocrática en la mansión de Harlander, mientras Elizabeth toca el piano, los gestos entre ella y Víctor delatan una chispa que el tío no ignora. Harlander lo sigue al baño para charlar sobre sus planes. Le revela que se librará una batalla cercana y le propone ir al campo de guerra. Con los prisioneros y enfermos no ha bastado. La guerra se agota y mis fondos se terminan con ella. Víctor necesita cuerpos de soldados, jóvenes y fuertes, para que su obra soporte el milagro. De regreso en su laboratorio de la ciudad, ocurre lo inesperado. Elizabeth, confundida por lo que siente, visita a Víctor de sorpresa. Él se asombra al verla en ese lugar lleno de muerte. Te advierto, Elizabeth, estoy en medio de una disección. Es muy hermoso. Pero ella no se asusta, se asombra ante el cuerpo en la mesa. Casi conectan sus sentimientos, pero la convicción del compromiso con William la frena y decide salir. Víctor, sumido en el despecho, se refugia en su bañera. Y es ahí, en el silencio del agua, donde llega la musa. Descubre lo que faltaba para avivar a la criatura. Corre a la mesa, coloca la jeringa intracardíaca en el punto exacto y al mover el émbolo, la criatura reacciona. Víctor del susto la desconecta, pero el impacto lo cambia. Ahora sabe que nada puede detenerlo. Ahora nada podría detenerme. Con esa inspiración, parte al campo de batalla con Harlander para recoger piezas de soldados caídos. Ya en la torre, a punto del clímax, Víctor nota algo extraño en su mecenas. Harlander está escondido, sufriendo. Ha olvidado su medicina para frenar la enfermedad que lo descompone. Ya no puede ocultarlo. Le confiesa a Víctor que invirtió en él para ser transferido a este cuerpo nuevo. Pero Víctor se niega. Es tarde. No. Esto después, ahora no. Ya no hay un después. La sangre de Harlander está contaminada y su organismo destruido. No hay nada que hacer por él. La tormenta se acerca. Víctor planea usar el rayo para recargar su condensador galvánico.
Harlander, fuera de sí por el ¡La rechazo, enfermedad se esparció en su interior y lo sabe! intenta impedir que Víctor reaviva a la criatura. Forejean violentamente en lo alto de la torre y el mecenas resbala, cayendo al vacío y muriendo en el aire. Víctor ignora el cadáver y da los toques finales. Una pieza se dobla, el rayo cae de forma dispersa, pero carga el condensador. Víctor espera, pero la criatura no despierta. Frustrado, se queda dormido y tiene una visión con el ángel de la muerte. Despierta pensando que Elizabeth lo llama, pero al abrir los ojos se encuentra con lo imposible. La criatura se ha reanimado por completo. Víctor queda anonadado ante su propio milagro y su propia condena. Víctor lleva a la criatura a lo más profundo de la torre, ocultándola en los niveles inferiores hasta descubrir qué ha traído realmente a este mundo. Se dedica a observarlo, a curar sus heridas y a intentar moldearlo desde la sombra. Aquí vemos una paradoja humana. Víctor logró lo que nadie más pudo, demostrando que con empeño se pueden romper los límites de la naturaleza si nos lo proponemos. Sin embargo, cuando alcanzamos una meta obsesiva con el objetivo incorrecto, el éxito se siente como un abismo de Mi vacío. logro se sentía antinatural, carente de significado. Víctor anheló tanto su creación que al tenerla se perdió a sí mismo. No sabía qué hacer con una vida que no fuera simplemente un experimento Tal vez médico. contarle mi historia tenga algún propósito. Ya sea que lo tenga o no. En sus Quisiera momentos a escucharla. solas con el ser, intenta perfeccionarlo, cortando su Pasaron cabello y varias tratando semanas sus costuras, mientras su fuerza pero crecía siente con que algo rapidez. falta. La criatura solo sabe pronunciar una palabra, Víctor. La criatura es peligrosa, no por maldad, sino por una fuerza que no comprende, llegando a lastimarse a sí misma como cuando aprieta una hojilla solo por curiosidad, dejando una cicatriz que se regenera ante los ojos de un Víctor espantado por tal resistencia biológica. Ante el desespero, Víctor activa el único patrón que conoce, el maltrato que aprendió de su crianza con el varón Leopold. Intenta que el ser aprenda a través de la fuerza y el miedo. Es aquí donde el análisis de lo oculto revela una herida universal. Cuando el aprendizaje se impone con violencia, el ser deja de crecer por curiosidad y se contrae por trauma. ¿Por qué? ¿Por qué me tienes miedo a mí? No voy a hacerte daño. La criatura comenzó a sentir pavor de su ¡Por tu creador. creador, ya basta! Víctor fabricó algo que por fuera parecía un monstruo, pero por dentro, el verdadero monstruo estaba naciendo en el corazón del científico. La criatura no se consideraba una aberración. Al contrario, veía la monstruosidad en el trato que recibía de ¿Están Víctor. aquí? ¿En serio vinieron? Ven, pasa. La tensión se rompe con una visita inesperada. ¿Mi tío William está y aquí? Elizabeth llegan a la torre porque ella está preocupada por su tío, Heinrich Harlander, a quien no ha visto en días. Víctor oculta la verdad. Hay que recordar que fue William quien, por lealtad ciega y cumpliendo cada orden, ayudó a convertir esta mansión en el laboratorio perfecto para las ambiciones de su hermano. Mientras recorre el lugar, la curiosidad de Elizabeth la lleva hasta el sótano donde Víctor escombre al ser. Ella se asusta al principio, pero luego se deja llevar por una atracción hipnótica hacia lo que le transmite esa mirada. A diferencia de Víctor, ella siente indignación al ver al ser encadenado como un prisionero y le reclama a Víctor por su crueldad. Él, cegado por su ego, El hombre allá abajo. ¿Ya lo viste? solo alcanza a decir que eso es un Pero los monstruo. demás testigos. La noche antes de partir, Elizabeth baja de nuevo con más confianza y siente una compasión profunda por una creación que desconoce la vida. No puedo ni imaginar cómo lograste lo que hiciste, pero entiendo la... Ella le enseña el concepto de la hoja y su propio nombre. Lo que llamó la atención del ser fue esa curiosidad pura de aprender. ¿Una hoja para mí? Gracias. Y mi garganta forma el sonido. Elizabeth. Encontrando en ella la compasión que su padre le negó. A veces los verdaderos monstruos somos nosotros mismos, cuando proyectamos en otros lo que somos por dentro, sin darnos cuenta de la razón de nuestras acciones. Ahora sabe decir una sola cosa y ya. En esos ojos vi sufrimiento, que el sufrimiento no es evidencia de inteligencia. ¿Qué hay de mi dolor? Lo que mi corazón desea. ¿Tu corazón? De toda la anatomía humana, ese es el órgano que menos has logrado entender. Al irse Elizabeth, Víctor baja al sótano furioso y desesperado, herido por las palabras de desaprobación de ella. Presiona a la criatura para que diga algo más que su nombre, repitiendo el patrón de abuso de su padre. Pero el ser ya no se encoge por miedo. La desesperación lo hace doblar una pieza de hierro con una fuerza abismal.
Frustrado al ver que su creación es un peligro que se regenera sin límites, decide que ha fracasado. Le confiesa el horror a su hermano William, pidiéndole que guarde el secreto para que Elizabeth nunca sepa la verdad. Dominado por la obsesión de borrar su error, Víctor decide destruir lo que tanto le costó construir. A veces, obsesionarnos con algo y ver que no es como esperábamos, nos lleva a querer destruirlo todo para quedar en cero, por no saber ver el mensaje oculto que la vida nos muestra. Víctor derrama líquido inflamable por todo el laboratorio, llenando el lugar de botes de combustible para quemar su vergüenza. Cuando no queremos ver lo que tenemos enfrente, terminamos hundiéndonos en nosotros mismos sin importar a quién aplastemos. Haz que regrese, voy a saltar, va a intentar matarlo. Víctor llena todo de fuego, sin importarle que el ser sufriera o que apenas comenzara a entender la vida. Entre los gritos de la criatura, Víctor hace una última prueba. Y algo más, una palabra, la que sea. Haz que te salve. Y le exige una palabra nueva. La criatura, al borde de la muerte, logra pronunciar Elizabeth. Víctor se sorprende, pero no es suficiente para su nivel de exigencia. Preferimos quemar todo antes de tener el valor de cambiar. Víctor prende el fuego y abandona el lugar. Se da cuenta de que su impulso y su convicción de que todo tenía que salir como él quería no siempre era la verdad. Regresa a la mansión, pero ya es tarde. El lugar explota y Víctor sale volando, perdiendo la pierna en la detonación. Elizabeth, en el fondo de su corazón, sabía lo que Víctor era capaz de hacer. Cuando William se la llevó, ya era tarde. Su tío había muerto, la mansión ardía y su prometido lo mentía. Ella concluye que al buscar la vida, Víctor solo creó muerte. Vuelve la escena al barco. Víctor termina de narrar su trágica historia al capitán, quien le ha salvado la vida de las garras de su propia creación en el hielo. Pero justo cuando termina, la criatura de Víctor Frankenstein emerge del frío. El capitán se atemoriza, pero Víctor le pide que no lo lastime. Es ahí donde la criatura, con una voz profunda, sentencia: Creador contó su historia. Y ahora te contaré la mía. La narración cambia. La criatura relata cómo llegó a tierra, sufriendo un frío inimaginable. Encuentra el saco de un soldado caído y se abriga. Llega a un bosque helado y, para su sorpresa, unos venados o ciervos no se asustan con él. El animal come de lo que él le da, compartiendo un espacio de paz. Pero la paz es efímera. Llegan unos cazadores y al ver algo que no es ni animal ni humano, le disparan sin piedad. La criatura huye, herida, entendiendo que el mundo es un lugar donde te cazan y te matan solo por ser diferente. Se refugia en un granero. Allí se mantiene oculto a los ojos de las personas. Pero tenía frío, mucho frío. Miedo a ser herido o a asustarlos. Los observa por un huequito de la pared. Él es un cuaderno en blanco sin nada escrito. No sabe leer ni articular palabras, pero ve a un anciano sabio enseñándole a una niña. Él repite lo que ve, y para él ese anciano es como alguien místico. El anciano me conmovió. En sus ojos invidentes solo veía sabiduría. Siente un compromiso y de forma anónima les ayuda. Les carga leña y repara el cerco de las ovejas. La familia lo recompensa con comida y abrigo, pensando que es el espíritu del bosque. Por un breve momento, el mundo y yo estuvimos en paz. El ser dice que el mundo y él estuvieron en paz. Pero los lobos regresan y matan a 3 ovejas. Los cazadores les disparan a los lobos. La criatura entiende que así funciona el mundo. La cadena alimenticia es una sentencia de muerte. Van a cazarte y a matarte solo por ser quien eres. Juzgar a alguien sin piedad por ser quien es el ciclo de la vida, pero también la justificación del odio. La familia, para no perder su inversión, despelleja a las ovejas para venderlas. El viejo sabio se queda solo, esperando conocer al espíritu del bosque para agradecerle. Había ideado en mi imaginación diversas maneras de presentar. La criatura, sintiendo la ausencia de la familia, entra a la casa.
El viejo, ciego pero sensible, siente a un ser lleno de miedo y sufrimiento. ¿Tienes miedo? El trato que le da es algo que ninguna persona, ni su creador, le dio. ¿Y de mí? Amistad. Un amigo. El anciano se vuelve su amigo. Le enseña que los humanos tienen preguntas para Dios y que Dios quizás envió a su hijo para entender el sufrimiento. Quiero saber quién soy y de dónde vengo. El ser quiere saber quién es. El viejo le dice que Dios le quitó la memoria, pero que si tiene sueños, que los siga. Perdonar, olvidar, es la verdadera sabiduría. El ser sueña con fuego, agua y una palabra que lo persigue. Sigue el consejo del anciano. Ve hacia la palabra. Síguela. Se dirige a la torre. Allí logra descifrar el rompecabezas de su origen y encuentra una carta que le revela el paradero de Víctor. Entonces lo vi. Víctor Frankenstein. Con su objetivo claro, regresa a la cabaña para contarle al anciano de su origen, pero la tragedia lo golpea de nuevo. Un grupo de lobos ha atacado el lugar de nuevo y el anciano queda mal herido. La criatura, enfurecida por la injusticia, logra despejar el lugar con una fuerza abismal, alejando a las bestias, pero el daño ya es irreversible. En medio de su agonía, el ser lo mira con una tristeza infinita. Ensamblado con cadáveres desechados y residuos. Un monstruo. Sintiéndose de nuevo el monstruo que descubrió en la torre. Pero el anciano sabio, con una sensibilidad que trasciende la vista, le aclara su nueva agonía. Con su último aliento, le confirma que él siempre supo la verdad. Yo sé lo que eres. Un buen hombre. Y eres mi amigo. En ese momento, llegan los cazadores que, al ver la escena, asumen lo peor y le disparan a la criatura sin reconocerla como lo hizo el anciano. Una bala lo hiere gravemente y cae desmayado. Días después, se regenera por completo y despierta. Se siente más solo que nunca y comprende que el remedio para el sufrimiento humano es la muerte, un obsequio que su creador le negó. La envidia surge en él y decide exigirle a Víctor un favor, una compañera para combatir esa soledad por no poder morir. Me sentí más solo que nunca, porque para todo hombre existía un remedio para su sufrimiento. Aquí la historia se entrelazan. Víctor despierta de la misma pesadilla con la muerte en la noche de la boda de su hermano con Elizabeth. Ahora es un hombre marcado por la explosión, con una pierna herida y una ambición que ha empezado a desmoronarse. En la noche de la boda, la criatura entra por la ventana para exigir una compañera. Víctor, aterrado y mermado físicamente, se niega. Esa petición. Haz a una igual a mí. ¿Y luego qué? El ser desata su ira y en medio del caos, Elizabeth se interpone, recibiendo el disparo que Víctor destinaba a su creación. La tragedia se vuelve total cuando William, al ver a su prometida herida de muerte, arremete contra la criatura y pierde la vida de un solo golpe. Antes de morir, lanza una verdad que destruye a Víctor. Toda esta devastación y locura vino de ti. Tú eres el monstruo. Víctor, incapaz de reconocer su culpa, usa su odio para alimentar una última persecución, arrastrando su cuerpo herido hasta el fin del mundo. Víctor, debilitado y cerca del final, comprende que la inmortalidad que tanto buscó es para el ser un castigo eterno. Aquí está. En ese lecho de hielo, el arrepentimiento finalmente consume al creador. Víctor mira a su obra y le pide perdón, aceptando que fue un hombre que destruyó todo lo que tocó. La criatura, Estás por irte, creador. sintiendo envidia de que Víctor conocerá la paz de la muerte mientras él queda varado en la soledad, decide soltar el rencor. En ese perdón mutuo, ambos encuentran la verdadera libertad. La esperanza que tenía. La furia. Todo se ha ido. Porque el peso de lo que no olvidamos es lo que realmente nos impide ser libres. Víctor reconstruyó la anatomía, pero murió apenas comprendiendo la anatomía del corazón. Como dice el cierre de esta historia, y así el corazón se rompe, pero aún roto, sigue viviendo. Hemos llegado al final de este resumen.
Únete a nuestra comunidad para seguir explorando las profundidades del séptimo arte. Suscríbete y no te pierdas tus próximas dosis de Cinepíldoras. Hasta la próxima.